Hola, soy Eli. Les voy a contar una historia muy triste que ocurrió en mi familia. Corría el año de 1985. Yo tenía la edad de 8 años, cuando mi hermana la mayor se casó con un hombre que nadie de la familia quería como esposo de mi hermana. Ese hombre era divorciado. Nora lo conoció en el trabajo. Ella tuvo novios jóvenes y guapos, pero siempre le engañaron, incluso con sus propias amigas. Después de varias decepciones, empezó a decir que ya no se iba a hacer novios jóvenes, que buscaría el amor en hombres mayores, porque según ella, todos los jóvenes buscaban jugar con sus sentimientos, pero apenas tenía 19 años, tenía toda una vida por delante, y eso fue lo que mis padres le decían. Pero se enamoró de Efraín, un hombre 15 años mayor que ella. Él tenía algo que cuando lo veías caía mal. Aún no sé cómo mi hermana se pudo enamorar de una persona tan poco agraciada, y esa risa tan burlesca que tenía, que se burlaba de las personas. Pero por más que mis padres hablaron con ella, no entendió y decidió casarse, pues aunque a nadie le caía bien Efraín, ya era de la familia. Empezaron a vivir muy cerca de nuestra casa, a solo 3 cuadras, y por supuesto que alquilaban. Él no tenía casa propia, pues mi hermana nos visitaba y Efraín iba con ella. Pero como sabía que no era del agrado de la familia, empezó a ayudar en mi casa. Arregló unos cables de luz que estaban mal. Le ayudó a mi papá a limpiar un terreno que tenía. Entonces el pensar de mis padres cambió, y de ser el yerno menos querido, pasó a ser el consentido. Pues así pasaron 3 años. Mi hermana ya casi daba a luz a su bebé. Mi cuñado trabajaba, y mi hermana obviamente se quedaba sola. Pero como les había dicho, vivía a unas cuadras de mi casa. Pero habían acordado que cuando mi hermana diera a luz, se iría para nuestra casa, mientras que Efraín se quedaría en su casa. Mi mamá le dijo que cuando llegara del trabajo, fuera para nuestra casa a comer o cenar. Se llegó el día que mi hermana dio a luz a su bebé y se quedó en nuestra casa. Yo en ese tiempo ya había cumplido 11 años. Aún no les había mencionado a mi hermana Christy, que es mayor que yo por 3 años. Ella tenía 14 años. Efraín platicaba mucho con ella. Decía que era su cuñada favorita, porque según él, se parecía mucho a su esposa. Y si era verdad, Nora y Christy eran muy parecidas hasta en su forma de hablar y su sonrisa. Todos lo veían normal, porque mi cuñado dio esa versión, pues como les decía, Nora se quedó en nuestra casa. Los primeros días, Efraín llegaba a la hora de la comida, o después de que nosotros habíamos comido, pero mi mamá le servía su comida, y como siempre se ponía a platicar con Christy, hasta le hacía bromas. Así pasó una semana, y un día, Efraín no llegaba a nuestra casa. Entonces Nora se empezó a preocupar, porque no era muy común que mi cuñado no llegara a nuestra casa, si cada día iba a comer y a mirar a mi hermana y a su bebé. Ya eran cerca de las 8 de la noche, cuando Nora nos dijo a Cristi y a mí que fuéramos a su casa para ver si Efraín se encontraba ahí. Entonces mi hermana Cristi y yo nos dirigimos hacia la casa de mi hermana. Íbamos caminando cuando una amiga me habló para preguntar sobre una tarea de la escuela. Entonces mi hermana Christy siguió caminando. Yo le dije, ahorita te alcanzo. Mi amiga me entretuvo mucho tiempo. Quería que le explicara algo que no entendió, sobre un problema de matemáticas. Cuando terminé de explicarle, me fui corriendo hacia la casa de mi hermana Nora. Cuando llegué, la puerta estaba abierta y no había nadie en la sala, pero escuché algo en la recámara, como si alguien forcejeara.
No lo pensé y corrí hacia la recámara. Y lo que vi me llenó de horror. Allí estaba mi cuñado encima de mi hermana, abusando de ella. Christy se lo quería quitar de encima, pero era inútil. Tenía su boca tapada con cinta y su ropa desgarrada. Entonces me fui encima de Efraín, pero solo era una niña. No pude hacer nada. Me aventó y caí al piso. Volví a intentar golpearlo, pero me volvió a aventar. Entonces lo que hice fue salir a la calle y gritar que ayudaran a mi hermana. Salió varias gente y una de las señoras entró a la casa y fue cuando por fin mi hermana se liberó de ese maldito. Mi hermana lloraba y yo también, mientras que Efraín se fue del lugar huyendo como un cobarde. Algunas de las personas nos acompañaron a nuestra casa. A mi hermana la taparon con una sábana porque su ropa estaba totalmente desgarrada. Cuando llegamos mi mamá se asustó y preguntó: ¿Qué pasa? ¿Qué tienes, hija? Christy y yo aún llorábamos. La señora le explicó todo. Mi mamá se cayó al piso llorando desconsolada, mientras que mi hermana Nora gritaba: No es verdad, de seguro tú lo provocaste. Y quiso golpear a mi hermana, pero mi papá no la dejó. Mi papá quiso ir hasta la casa para matar a Efraín, pero la señora le dijo que no se encontraba en la casa, que había huido. Todos lloramos. La única que lloraba de rabia y de coraje era Nora, defendiendo a su esposo. Entonces mi mamá le dijo: ¿Cómo es posible que estés tan ciega y no veas el daño tan grande que le hizo ese maldito? Pero Nora no entendía razones y decía: ahora por culpa de tu hija, mi matrimonio se terminó. ¿Qué voy a hacer con un bebé recién nacido sin su padre? Y le decía a mi hermana: maldita seas, ¿crees que no me di cuenta que te enamoraste de mi esposo? Entonces recogió sus cosas y a su hijo y se fue a su casa. Dijo que ya no éramos su familia, que para ella habíamos muerto. Ni mi papá ni mi mamá la detuvieron. Solo le dijeron: está bien, Nora, si así lo quieres, así será. Y ojalá no te vayas a arrepentir del error tan grande que estás cometiendo. Y mi hermana se fue maldiciendo a Christy. Pasaron los días y de Efraín no se sabía nada. Pero un día, Nora ya no amaneció en su casa. Personas que vivían cerca se dieron cuenta que Efraín volvió por ella y se fue con él, aún sabiendo lo que le hizo a su hermana. Pasaron los meses y de Nora no sabíamos nada, pero Christy empezó muy mal. Sentía mucho dolor en el vientre, lloraba de dolor. La llevaron al doctor, pero decían que era una enfermedad muy rara, porque los estudios salían muy bien, pero el dolor era insoportable. Así anduvieron con ella por varios meses y no le encontraron la cura, hasta que alguien le dijo a mi mamá que la llevara con un curandero, porque podía hacer brujería. Mi mamá no era muy creyente, pero aún así la llevó, y sin decirle el problema que había ocurrido en la familia, el curandero les dijo que Christy era víctima de una brujería mortal, hecha por un familiar muy cercano, que le tenían mucho odio y celos. Describió a la mujer y eran los rasgos de mi hermana Nora. Pero fue inútil llevar a Christy, porque perdieron tiempo y mi hermanita murió. Y por supuesto que mi mamá no quiso regresar la enfermedad a su otra hija. Solo dijo: la justicia y el karma que se encarguen de todo. Yo no puedo hacerle algo malo a mi propia hija. Pasaron los años y un día llegó Nora a nuestra casa, toda enferma y sin su hijo. Llorando nos contó todo lo que sufrió con Efraín. Su niño
Murió por una enfermedad en los pulmones. Un tiempo después, Efraín corrió a Nora y metió otra mujer a su casa. Mi hermana pasó 2 años viviendo en la calle como indigente. Se enfermó y fue cuando decidió volver a nuestra casa a pedir perdón. Mi mamá la perdonó y después de unos meses mi hermana murió. Le llegó el karma por haber matado a su propia hermana, pero aunque ya han pasado tantos años, me siento culpable de que mi cuñado abusara de Christy, porque yo iba con ella y por quedarme con mi amiga a explicarle lo de la tarea, ella se fue sola a casa de Efraín. Tal vez, si yo hubiera ido con ella, nada hubiera sucedido y mi hermana Christy aún viviera.